Hay cosas que nadie te cuenta sobre la fe, cosas que solo descubres cuando tu corazón está roto por la traición. Yo lo viví, y mi historia, la de Doña Carmen, es la prueba de que incluso la luz más brillante puede ser apagada por una mano que se dice amiga. La traición no siempre viene de un enemigo, sino de alguien que se sienta en el mismo banco de la iglesia. Imaginen despertar con el mismo ritual de siempre, el mismo amor en el pecho, y, en un abrir y cerrar de ojos, ver cómo el lugar que has cuidado toda tu vida te expulsa. El sitio que era tu hogar, ahora te cierra la puerta en la cara. Esa fue mi realidad, y fue así como una simple decisión de un nuevo sacerdote transformó mi mundo. Pero hoy, te voy a mostrar cómo una mujer de 82 años, que parecía frágil, consiguió levantarse, luchar contra la injusticia y recuperar su paz. Cada segundo cuenta. Si ignoras esta lección, corres el riesgo de creer que tu fe es inquebrantable, cuando en realidad podría estar en peligro. Quédate conmigo hasta el final y descubre el único secreto que me salvó cuando todo parecía perdido. No creerás lo que el padre Esteban hizo y lo que yo tuve que hacer para exponer la verdad. Me llamo Carmen Torres, aunque en Zamora todos me conocen como Doña Carmen. Tengo 82 años y hasta hace poco mi vida giraba en torno a un único lugar, la parroquia de San Pedro Apóstol. No era solo la iglesia de mi barrio, era mi casa, mi refugio y en muchos sentidos mi razón de levantarme cada mañana. Desde mi niña he caminado por esos pasillos de piedra fría, he pulido los bancos de madera gastada y he encendido las velas que iluminan el altar mayor. Esa tarea la heredé de mi madre y ella de la suya, como si fuera una misión que pasara de generación en generación. Mi rutina siempre fue sencilla, pero sagrada. A las 7 en punto abría la puerta lateral. Respiraba el olor a incienso, que parecía estar impregnado en las paredes, y escuchaba cómo el eco de mis pasos se mezclaba con el canto de los gorriones en la plaza. Luego me ponía a limpiar cada banco, a sacudir los manteles del altar y a dejar todo listo para la misa de las 8. Nunca necesitaba reloj. Los campanarios marcaban mi día, como si mi corazón latiera al mismo ritmo que los viejos bronces. Hace unos meses llegó el padre Esteban, un hombre joven, de unos 40 y pocos, con maneras modernas y un aire de prisa en todo lo que hacía. Desde su llegada, la parroquia empezó a cambiar. Música nueva en la misa, carteles de mí no me estoy sintiendo, colores, grupos de voluntarios con camisetas personalizadas. No voy a decir que todo fuera malo, pero sí sentí que poco a poco mi lugar allí se iba desdibujando, como una pintura que pierde color con los años. Al principio pensé que era cosa mía, que tal vez me estaba volviendo demasiado rígida, pero pronto me di cuenta de que ya no me pedía opinión sobre nada. Si había que mover un cuadro, lo hacía sin consultarme. Si había que cambiar el horario de las misas, lo anunciaba sin avisarme antes. Y yo, que conocía cada grieta de esas paredes, pasé de ser la guardiana de la iglesia a la señora que ayuda cuando puede. Ese domingo, como siempre, salí de casa con el frío de la mañana mordiéndome las manos. Llevaba la bufanda de lana que me había tejido mi madre hacía décadas y un termo de café que siempre compartía con el sacristán. Caminé por la calle empedrada hasta llegar a la plaza, donde la iglesia se levantaba imponente contra un cielo gris. Me sentía tranquila, como cualquier otro día, hasta que vi que la puerta principal estaba cerrada y, frente a ella, un muchacho joven que no había visto antes. El chico parecía nervioso, evitaba mirarme a los ojos. Me saludó con un «Buenos días, doña Carmen», y enseguida bajó la voz. Me dijo que venía de parte del padre Esteban y que tenía que entregarme un mensaje. A partir de ese día, ya no era necesario que yo preparara la iglesia para la misa, que las llaves debían quedarse con el nuevo equipo de voluntarios. Al principio pensé que se trataba de un malentendido, así que sonreí y le dije que se las daría después de entrar y encender las velas, como siempre. Fue entonces cuando él tragó saliva y añadió algo que me dejó helada. Lo siento mucho, pero tampoco podrá entrar hoy. El padre dice que no forma parte del equipo y que mejor será que no esté presente durante la misa. No sé si alguna vez han sentido que les arrancan el suelo bajo los pies, pero eso fue lo que sentí yo. Ni siquiera me dio tiempo a preguntar nada. Solo vi cómo giraba la llave en la cerradura y cómo la puerta, esa puerta que había abierto cada mañana durante más de 60 años,
se cerraba delante de mí. Me quedé allí, de pie, con el eco de los campanarios aún resonando en mis oídos, y con una mezcla de vergüenza y dolor que me apretaba el pecho. Algunas personas de la plaza se acercaban curiosas, y yo fingía que estaba simplemente de paso, aunque sabía que todos conocían mi rutina. Esa mañana, la iglesia no solo me cerró sus puertas, sentí que también me cerraba un capítulo entero de mi vida. Caminé de regreso a casa como quien lleva piedras en los bolsillos. Cada paso era más pesado que el anterior, y no por mis años, sino por la humillación que acababa de tragarme sin decir una palabra. Sentía que la gente me miraba desde las ventanas, como si adivinaran lo ocurrido, y yo, que siempre había entrado y salido de la iglesia con la frente en alto, ahora mantenía la mirada fija en el empedrado, evitando cruzarme con nadie. Al llegar, me dejé caer en la mecedora junto a la ventana. Desde allí, podía ver la torre de San Pedro, y por primera vez en mi vida, no sentí paz al mirarla. La veía distante, ajena, como si de pronto hubiera dejado de pertenecerme. Me preguntaba qué habría hecho para merecer tal desprecio. No encontraba respuesta que me aliviara, solo una punzada de rabia que intentaba disimular bajo una manta de resignación. Pensé en el padre Esteban. No hacía tanto que le había dado la bienvenida, que le había mostrado los rincones secretos de la sacristía y los armarios donde se guardaban las reliquias. Incluso le enseñé a manejar el viejo reloj de campana, que requiere girar una llave de hierro en un sentido exacto para no atascarse. Y ahora, ese mismo hombre había decidido que yo era un estorbo. No me cabía en la cabeza. Tomé aire hondo, tratando de calmarme, pero el silencio de la casa me hacía sentir más sola. Entonces, como un reflejo, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo. Allí estaba, el pequeño manojo de llaves antiguas que siempre llevaba conmigo, aunque ya no las necesitara a diario. Entre ellas, sentí el frío familiar de la llave maestra de la iglesia, de hierro forjado, pesada y con la pátina del tiempo. La observé un momento, sosteniéndola en la palma de mi mano. Esa llave no era un simple trozo de metal, era la prueba física de toda una vida de servicio. Era el vínculo que me unía a generaciones de mi familia que habían cuidado ese templo antes que yo. Y por más que quisieran apartarme, esa llave decía que, de algún modo, yo seguía formando parte de la iglesia. El reloj marcaba las 8:30. La misa debía estar comenzando. Cerré los ojos y pude imaginar cada detalle: el murmullo de la gente, el olor del incienso, el sonido de las páginas de los misales al pasar, y me dolió saber que, en ese momento, estaba excluida de todo ello. Una parte de mí quería correr hasta la puerta y abrirla con mi llave, solo para demostrar que aún podía entrar. Pero otra parte, más prudente, me pedía calma. No se trataba solo de entrar. Se trataba de entender por qué me habían hecho esto, porque si había algo que la vida me había enseñado, era que las decisiones más bruscas suelen esconder razones más profundas. Y yo, que había visto pasar 3 curas diferentes por esa parroquia, sabía que las intrigas no eran ajenas a la vida de la iglesia. Así que me quedé quieta, acariciando la llave con los dedos, y empecé a pensar en todo lo que había escuchado y visto en mi Nenesientesien. Los últimos meses, pequeñas conversaciones cortadas al verme llegar, papeles que el padre Esteban guardaba con demasiada prisa, y la presencia repentina de voluntarios que no parecían tener devoción, sino prisa. Algo se estaba cociendo en San Pedro, y yo, aunque me hubieran cerrado la puerta, todavía tenía un modo de entrar y averiguarlo. Esa tarde decidí no encender la televisión ni la radio. Necesitaba silencio para pensar, para ordenar las piezas sueltas de este rompecabezas que se me había plantado delante sin aviso. El invierno en Zamora suele caer como una manta húmeda, y la luz que entraba por la ventana ya era débil, como si el día quisiera apagarse antes de tiempo. Desde mi mecedora, seguía viendo la torre de San Pedro recortada contra el cielo, y me costaba aceptar que, a pocos metros de mí, se celebraba la misa sin que yo estuviera presente. Me imaginaba el padre Esteban en el altar, con esa voz pausada que había perfeccionado para sonar cercana, mientras en su interior, quizá, escondía un motivo más turbio para alejarme. Pensar en eso me revolvía el estómago. Recordé un detalle que en su momento no me había parecido importante. Hace unas semanas, mientras limpiaba la sacristía, escuché cómo Esteban hablaba en voz baja con un hombre que no conocía. Mencionaron unas obras necesarias,
y la palabra contrato varias veces. En aquel momento, pensé que sería alguna reparación rutinaria. La iglesia tiene más de 6 siglos y no es raro que haya que reforzar algo. Pero ahora, atando cabos, me parecía que podía haber algo más. Tal vez un proyecto que yo, por experiencia, habría cuestionado. Y si mi presencia estorbaba, quizá era precisamente porque podía hacer preguntas incómodas. El aire en la casa se volvió pesado, y tuve que abrir un poco la ventana para respirar. El frío entró como una cuchillada, pero me ayudó a despejarme. Volví a mirar la llave maestra en mi mano, sintiendo su peso, y en ese instante supe que no iba a devolverla, no por venganza, sino porque era la única forma de mantener una puerta abierta, aunque fuera simbólicamente. Esa llave era mi testigo, mi aliada, y si llegaba el momento, me permitiría entrar y ver con mis propios ojos lo que se estaba gestando en ese templo que había sido mi vida entera. Mientras me servía una taza de café, pensé en mi madre. Ella siempre decía que la iglesia no era solo un edificio, sino las personas que la cuidaban y la hacían respirar. Sin nosotros, las paredes se caen, repetía. Y eso era lo que más me dolía, que quien ahora tenía el control pareciera olvidar esa verdad. Me pregunté qué opinarían los feligreses de toda la vida si supieran que me habían cerrado la puerta en la cara. Algunos me defenderían, sin duda, pero otros quizá preferirían no meterse en líos. En los pueblos, la gente habla mucho, pero se arriesga poco. Decidí que, antes de dar cualquier paso, tenía que observar y escuchar. No sería la primera vez que una injusticia se disfrazaba de renovación para esconder, un interés personal. El problema era cómo acercarme a la iglesia sin que el padre Esteban o su grupo de voluntarios me vieran. Pensé en las misas de diario, menos concurridas y con menos control en las puertas. Si lograba colarme una mañana temprano, podría hablar con el sacristán o con alguna de las señoras que aún me respetaban. Pasé el resto del día sentada junto a la ventana, como si vigilara la torre desde mi puesto de guardia. Vi cómo la gente salía de la misa, envuelta en bufandas y con las manos en los bolsillos. Algunos me saludaban desde lejos, otros giraban la cabeza para no cruzar miradas. No sabía si era por vergüenza ajena o porque ya habían oído la versión del padre Esteban. Esa incertidumbre era casi tan dolorosa como el propio rechazo. Al caer la noche, me senté a escribir en mi viejo cuaderno, ese que guardo desde hace décadas y donde anoto desde recetas hasta pensamientos que no quiero que se pierdan. Escribí todo lo que había pasado esa mañana, con fechas, horas y detalles. No sabía todavía si aquello serviría para algo, pero me tranquilizaba tener un registro. En el fondo, intuía que esta historia estaba lejos de acabar y que tarde o temprano tendría que contarla, aunque fuera para que quedara constancia de lo que de verdad ocurrió. Antes de acostarme, volví a abrir el cajón de la mesilla y guardé la llave maestra envuelta en un pañuelo bordado. No quería que quedara a la vista. Su valor no era material, pero sí estratégico. Apagué la luz con la sensación de que algo se estaba moviendo en las sombras y que mi papel en esta historia aún no había terminado. Esa noche dormí poco, dando vueltas en la cama, con el peso de una certeza. No se trataba solo de mí, sino de lo que representaba mi expulsión. Y si había que enfrentarse al padre Esteban, lo haría, aunque me costara lo que me quedara de paz. A la mañana siguiente me desperté antes de que cantaran los gallos, como siempre hacía en mis tiempos de servicio. El hábito es algo que no se pierde, aunque te lo arrebaten. Preparé un café bien cargado y me senté junto a la ventana, observando la plaza aún vacía. La torre de San Pedro se recortaba contra un cielo rosado, y yo podía imaginar el interior de la iglesia en penumbra, esperando el primer haz de luz. Me pregunté si el padre Esteban ya estaría allí, o si serían sus nuevos voluntarios quienes se encargarían de abrir. Una parte de mí quería levantarse, caminar hasta la puerta y probar la llave maestra en silencio, solo para confirmar que nada había cambiado, pero sabía que no debía precipitarme. Necesitaba un plan, no un arranque impulsivo que me delatara. Decidí dar un paseo por las calles adyacentes a la iglesia, fingiendo que hacía mis recados. Las losas húmedas brillaban bajo la luz temprana y el olor a pan recién horneado salía de la tahona de la esquina. Al acercarme por la calle lateral, vi a 2 de los nuevos voluntarios cargando cajas desde una furgoneta.
No parecían cajas de material litúrgico. Más bien, eran paquetes grandes, envueltos en plástico, con etiquetas que no alcancé a leer. Me escondí detrás de la columna de una casa vieja y observé cómo entraban por la puerta lateral, esa que normalmente se usaba solo para descargar ofrendas o materiales de limpieza. Era raro, muy raro. Seguí caminando como si nada, pero por dentro mi cabeza era un enjambre de preguntas. ¿Qué guardaban en esas cajas? ¿Por qué no lo descargaban a la vista de todos? Y sobre todo, ¿por qué me habían apartado justo ahora, cuando parecía que algo nuevo estaba entrando en la iglesia? No podía dejar de pensar que mi exclusión no había sido un capricho, sino una medida para mantenerme lejos de algún secreto. Eso me daba más razones para mantenerme cerca, aunque fuera desde las sombras. Volví a casa y me senté a escribir de nuevo, añadiendo este nuevo detalle a mi cuaderno. Tenía la costumbre de anotar no solo lo que veía, sino también lo que olía, escuchaba y sentía en cada momento. Puse 2 voluntarios, cajas envueltas en plástico, puerta lateral, temprano en la mañana. No sabía si aquello acabaría en una simple historia de reformas o en algo más serio, pero prefería pecar de precavida que de ingenua. A media mañana recibí la visita de Isabel, una de las pocas feligresas que me consideraba amiga de verdad. Venía con una bolsa de magdalenas recién horneadas y un gesto de incomodidad. Se sentó en la mesa de la cocina y mientras removía el café, me dijo en voz baja que había oído rumores. Según algunos, el padre Esteban estaba planeando alquilar parte de las instalaciones de la iglesia para actividades culturales, algo que no había sido aprobado oficialmente por el obispado. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras cayeran como piedras en el agua. Si eso era cierto, y si las actividades no eran del todo limpias, podía entender por qué me querían fuera. Yo habría sido la primera en preguntar por los contratos, por los permisos, por las condiciones, y si las cosas no estaban en regla, habría sabido a quién acudir. El problema era que, para confirmar cualquier sospecha, necesitaba pruebas, no solo chismes. Le agradecí a Isabel su confianza, y le pedí que no mencionara a nadie nuestra conversación. No quería que el padre Esteban supiera que yo estaba al tanto de algo. Después de que Isabel se marchara, me quedé un rato con la mirada fija en la bolsa de magdalenas. El aroma dulce contrastaba con el sabor amargo de mis pensamientos. Tomé la llave maestra del cajón y la sostuve en mi mano mientras pensaba en el momento adecuado para usarla. No podía entrar a plena luz del día. Sería demasiado arriesgado. Necesitaba hacerlo en un momento en que la iglesia estuviera vacía y en silencio, como en aquellas tardes de invierno en que me quedaba sola, cerrando las ventanas y apagando las velas. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y comencé a trazar mentalmente mi plan. Tenía que ser discreta, rápida y, sobre todo, invisible. Nadie debía saber que había entrado. Quería ver qué había detrás de esas cajas, qué documentos guardaba el padre Esteban, y si había algo que explicara su prisa por apartarme. En mi interior, una llama que creía apagada comenzó a arder de nuevo. No se trataba solo de recuperar mi lugar, sino de proteger la iglesia de algo que, cada vez más, me olía a traición. Esa noche, después de cenar algo ligero, me quedé sentada en la penumbra de la cocina, escuchando el tic-tac del reloj de pared. No quería dormir. Mi mente estaba ocupada en calcular cada paso. Sabía que los martes, después de la misa de la tarde, la iglesia quedaba vacía más temprano que otros días. El padre Esteban solía marcharse rápido, y los voluntarios se dispersaban hacia el bar de la plaza. Si quería entrar, ese era mi momento. Preparé una bolsa pequeña con una linterna, una libreta y un bolígrafo. No llevaba intención de tocar nada, solo de mirar, pero aprendí hace mucho que los ojos a veces se olvidan de los detalles que la mano sabe anotar. Esperé pacientemente junto a la ventana, hasta que vi que la plaza quedaba desierta. Las luces de la iglesia se apagaron una a una, y un silencio espeso cubrió todo. Me puse el abrigo largo, y guardé la llave maestra en el bolsillo interior, junto a mi pecho. Sentir el frío del metal contra la piel me dio una extraña mezcla de fuerza y nostalgia. Crucé la plaza despacio, mirando de reojo por si alguien me observaba, y me detuve frente a la puerta lateral, la misma por donde había visto entrar las cajas.
El hierro forjado de la cerradura tenía un brillo apagado, como si me reconociera. Introduje la llave con cuidado, girando apenas lo suficiente para escuchar el clic suave que tantas veces había oído en mi vida. Empujé la puerta con lentitud, cuidando que no chirriara, y el olor a cera y madera húmeda me envolvió de inmediato. Era como volver a casa después de un viaje demasiado largo. Cerré la puerta tras de mí y avancé por el pasillo en penumbra, iluminando solo lo necesario para no tropezar. Lo primero que noté fue que la sacristía estaba más ordenada de lo habitual, pero de una forma extraña, como si alguien hubiera retirado cosas para dejar espacio a algo nuevo. En la esquina, junto al armario de las vestiduras, vi apiladas 3 de las cajas que había visto esa mañana. Me agaché para mirar de cerca. Estaban cerradas con cinta adhesiva gruesa y tenían etiquetas con el nombre de una empresa de logística de otra ciudad, Valladolid. No había indicación alguna de que fueran objetos religiosos. Eso me inquietó aún más. Decidí seguir explorando y crucé hacia el pequeño despacho que antes había usado el padre anterior para llevar las cuentas. La puerta estaba entornada y sobre la mesa había una carpeta abierta con varios documentos. No pude evitar acercarme. Reconocí enseguida el membrete del Ayuntamiento de Zamora en una carta que hablaba de un acuerdo provisional de cesión de espacios para actividades privadas. Me quedé helada. No decía explícitamente de qué actividades se trataba, pero sí mencionaba que serían ajenas al culto y que se autorizaba el almacenaje temporal de material. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la piedra. Cerré la carpeta con cuidado y la dejé como estaba. No quería que nadie notara que había estado allí, al menos por ahora, pero en mi interior, la sospecha se estaba transformando en certeza. El padre Esteban no estaba protegiendo la iglesia, la estaba usando. Y si esas cajas contenían lo que empezaba a imaginarme, no solo era una traición a mí, sino a toda la comunidad que confiaba en él. Me tomé un momento para sentarme en el banco del pasillo lateral, respirando hondo. Mi corazón latía con fuerza, y no solo por el riesgo de ser descubierta. Era la rabia, la impotencia de ver que un lugar sagrado se convertía en escenario de negocios turbios. Pensé en mi madre, en mi abuela, en todas las mujeres que habían cuidado de esas paredes como si fueran parte de la familia. Ellas no habrían permitido esto, y yo tampoco pensaba hacerlo. Guardé en mi memoria cada detalle que había visto: las cajas, la carta, la disposición de la sacristía. Luego me levanté y regresé a la puerta lateral, cerrando con el mismo cuidado con el que había entrado. Al cruzar la plaza, el aire frío me golpeó la cara, pero en vez de sentirme derrotada, noté una determinación nueva. Ya no se trataba de si volvería a la iglesia o no. Ahora sabía que tenía que protegerla, aunque para eso tuviera que enfrentarme. Sola al padre Esteban. Al llegar a casa, dejé el abrigo sobre la silla y me quedé un momento de pie en la cocina, intentando ordenar todo lo que había visto. Tenía claro que actuar sola sería arriesgado, pero también sabía que no podía confiar en cualquiera. Necesitaba a alguien que compartiera mi respeto por la iglesia y que, al mismo tiempo, tuviera suficiente discreción para no ir corriendo con la información al padre Esteban. Pensé inmediatamente en don Julián, el antiguo sacristán que se había retirado hacía un par de años. Era un hombre pausado, observador, y todavía vivía a pocas calles de mi casa. Decidí visitarlo al día siguiente, temprano, antes de que pudiera salir a hacer sus recados. Caminé por las calles húmedas de la mañana, con la llave maestra bien guardada y el cuaderno bajo el brazo. Don Julián me recibió con la misma sonrisa cansada de siempre, invitándome a pasar a su pequeña sala. Olía a madera vieja y a té recién hecho. Después de unas frases de cortesía, fui directa al grano. Le conté lo ocurrido el domingo y mi entrada discreta en la iglesia la noche anterior. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme, pero sus ojos se iban oscureciendo a medida que hablaba. Cuando terminé, soltó un suspiro largo y apoyó las manos sobre las rodillas. Carmen, eso que me cuentas no es nuevo para mí. Antes de que me retirara, ya había escuchado comentarios de que el obispado quería rentar espacios para generar ingresos extra, pero siempre se suponía que sería para actividades culturales abiertas y transparentes, no para acuerdos a escondidas. Me dijo que conocía a una persona en el ayuntamiento
que podría confirmar si ese documento que yo había visto era auténtico. Eso me dio un hilo del que tirar. Acordamos que él haría una llamada discreta y me avisaría en cuanto supiera algo. Mientras tanto, me recomendó que no entrara de nuevo en la iglesia, para no levantar sospechas. Le agradecí su ayuda y regresé a casa, con la sensación de que ahora ya no estaba sola en esto. Sin embargo, también sabía que cada día que pasara podía ser un día más en el que algo grave ocurriera dentro de la parroquia, sin que nadie lo detuviera. Esa tarde, mientras intentaba distraerme con algunas tareas domésticas, la ansiedad no me dejaba en paz. Me preguntaba qué habría en esas cajas que vi en la sacristía. ¿Material para eventos privados? ¿Algo de valor que no debía estar allí? Pensar que podían estar usando la iglesia como almacén para fines ajenos al culto me revolvía el estómago. La imagen de la puerta cerrándose delante de mí volvió una y otra vez a mi cabeza, pero esta vez no con tristeza, sino con una determinación creciente. Al caer la noche, decidí escribir una carta dirigida al obispo. No la enviaría todavía, pero quería tenerla lista por si llegaba el momento de actuar de manera oficial. En ella describí mi expulsión, las cajas misteriosas, el documento del ayuntamiento y la sospecha de que el templo estaba siendo utilizado para fines ajenos a su misión sagrada. Mientras escribía, me di cuenta de que mi letra temblaba, no por el frío, sino por la rabia contenida. 2 días después, don Julián me llamó por teléfono. Su voz sonaba grave. Me dijo que su contacto en el ayuntamiento le había confirmado que efectivamente existía un acuerdo firmado por el padre Esteban, pero que no había sido aprobado por las instancias superiores. Era un trato directo con una empresa privada para el uso de parte de las instalaciones de la iglesia como espacio de almacenamiento. Y lo peor, el acuerdo estaba en vigor desde hacía semanas, coincidiendo con la llegada de las cajas. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando por la ventana. Todo encajaba. Me habían apartado para evitar que descubriera la verdad, y lo habían hecho con la frialdad de quien quita una pieza de un tablero. Pero lo que no sabían era que yo aún estaba en el juego. Ahora tenía pruebas indirectas y un aliado, y eso cambiaba todo. El siguiente paso sería encontrar la forma de exponerlo sin que destruyeran las evidencias. Esa misma noche, después de la llamada de don Julián, me senté con el cuaderno abierto y la llave maestra sobre la mesa. No podía dejar de pensar en lo fácil que sería para el padre Esteban mover las cajas o destruir cualquier documento si sospechaba que había ojos observando. El tiempo jugaba en su favor, y yo no podía permitirlo. Decidí que la única forma de que la verdad saliera a la luz era involucrar a más personas, pero no de cualquier manera. Necesitaba a gente que fuera discreta, que no se dejara intimidar por la figura del sacerdote y que, sobre todo, entendiera que esto no era un capricho mío, sino una defensa de lo que siempre habíamos protegido juntos, nuestra iglesia. Pasé la mañana siguiente recorriendo mentalmente la lista de feligreses antiguos. Pensé en Pilar, la mujer que se encargaba de las flores del altar desde hacía más de 30 años, en Tomás, el campanero jubilado que aún vivía junto a la torre, y en 1900, Rosario, que limpiaba la capilla lateral todos los viernes. Ellos conocían la iglesia tanto como yo, y si veían lo que yo había visto, no podrían negarlo. Me propuse hablar con cada uno por separado, sin levantar sospechas. Empecé por Pilar, a la que encontré en su casa preparando ramos de lirios. No hizo falta mucho para que me escuchara. Siempre me había tenido aprecio. Le conté que había notado cosas extrañas en la parroquia y que temía que estuviera ocurriendo algo que deshonrara el lugar. No le di todos los detalles, pero sí le pedí que prestara atención a cualquier movimiento extraño. Pilar asintió con seriedad y me dijo que últimamente había visto a personas desconocidas entrando por la puerta lateral en horarios poco habituales. Aquello me confirmó que no estaba imaginando nada. Más tarde, fui a visitar a Tomás. Lo encontré en el taller donde aún reparaba pequeñas piezas de campanas antiguas. Cuando mencioné al padre Esteban y las cajas, frunció el ceño. Me confesó que, una noche, al pasar por la plaza, había escuchado ruidos dentro de la iglesia mucho después de que la misa hubiera terminado. Golpes sordos, como de algo pesado moviéndose. No había querido meterse, pero ahora, al escuchar mi historia, comprendía que no eran simples reparaciones. Con Rosario fue distinto.
Ella era más reservada y temía que cualquier palabra suya pudiera traerle problemas. Me invitó a sentarme en su pequeña sala y tras un largo silencio me contó que había visto al padre Esteban firmando unos papeles con un hombre trajeado que no era de Zamora. Lo que más le llamó la atención fue que, al notar su presencia, ambos escondieron rápidamente los documentos. Ese gesto, dijo, la dejó intranquila. Con las piezas que iba reuniendo, mi cuaderno empezaba a parecer más un expediente que un diario personal. Había descripciones, fechas, testimonios y hasta pequeños dibujos para recordar la ubicación exacta de las cajas y del despacho donde vi la carpeta. Sentía que estaba construyendo un muro de evidencias que, llegado el momento, podría presentar sin temor a que me acusaran de inventar nada. Aún así, sabía que lo más importante sería obtener una prueba directa, una fotografía o un documento que demostrara sin lugar a dudas el uso indebido de la iglesia. Y para eso, inevitablemente, tendría que volver a entrar. Esta vez, no sería para mirar con calma, sino para registrar lo que viera y tenerlo en mis manos antes de que desapareciera. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté con don Julián en su pequeña sala para planear cada detalle. Él se ofreció a vigilar desde la plaza mientras yo entraba, de modo que si alguien se acercaba pudiera avisarme. Decidimos que iríamos en 2 días, justo después de la última misa vespertina, cuando la iglesia quedara vacía y los voluntarios se hubieran ido. No podía dejar de sentir un nudo en el estómago, pero también sabía que esa era la única manera de salvar lo que durante toda mi vida había sido sagrado. Llegó el 160 día que habíamos marcado, y desde la mañana sentí un peso distinto en el cuerpo. No era miedo exactamente, sino una mezcla de nervios y responsabilidad. Pasé las horas preparando todo. Cargué la linterna, revisé que la cámara de fotos funcionara, y doblé una bufanda oscura para cubrirme el cuello y parte del rostro. No quería que nadie me reconociera a simple vista si me cruzaba por la plaza. La llave maestra, envuelta en el mismo pañuelo bordado de siempre, descansaba en el bolsillo interno de mi abrigo, como un corazón metálico latiendo junto al mío. Don Julián y yo nos encontramos en la esquina opuesta a la plaza, donde las farolas daban una luz tenue. No hablamos mucho. Un intercambio de miradas bastó para confirmar que estábamos listos. Él se quedó en un banco de piedra, con vista directa a la puerta lateral, mientras yo crucé despacio, fingiendo que paseaba. El frío mordía las manos, y el silencio de la noche parecía amplificar el eco de mis pasos. Llegué a la puerta, respiré hondo y metí la llave. El clic fue suave, como si la cerradura me reconociera todavía. Empujé la puerta, y el aire interior, más templado, me envolvió. Avancé con la linterna baja, dirigiendo el haz de luz solo hacia mis pies para no llamar la atención desde fuera. La sacristía estaba igual que la última vez, con las cajas apiladas en la esquina. Me acerqué y pasé la mano por el plástico frío y tenso. Esta vez decidí arriesgarme. Con un pequeño cúter que había traído, corté una línea en la cinta, adhesiva, y abrí lo suficiente para ver el contenido. Dentro, envueltos en mantas, había proyectores, altavoces y equipo de sonido, todo nuevo y de marca reconocida. No entendía qué relación tenía eso con las actividades culturales mencionadas en el documento, pero sí sabía que no había sido comunicado a la comunidad ni aprobado oficialmente. Tomé varias fotos, cuidando de que se viera la etiqueta de la empresa y el interior de la caja. Luego volví a sellarla con cinta que llevaba en el bolsillo, intentando dejarla igual que antes. Mi corazón latía rápido, y cada pequeño crujido de la madera me hacía girar la cabeza con el temor de encontrarme con alguien. Seguí hacia el despacho. La carpeta con el membrete del ayuntamiento seguía sobre la mesa, pero ahora había más papeles alrededor. Fotografié la carta inicial que ya había visto y otros documentos que hablaban de pagos en efectivo, firmados por el padre Esteban y un tal Luis Romero, representante de la empresa de eventos. Había incluso un calendario de uso del espacio que incluía fechas de ensayos y montajes que nada tenían que ver con la liturgia. Aquello, pensé, era más que suficiente para demostrar que la iglesia estaba siendo usada para fines privados y comerciales. Guardé la cámara en el bolso y respiré hondo. Sabía que ya tenía lo que necesitaba, pero algo me empujó a dar un último vistazo antes de irme.
Pasé por la nave central, iluminada por la luz pálida de la luna que entraba por los vitrales. Sentí un nudo en la garganta al pensar que ese lugar, donde había visto bautizos, bodas y funerales, estaba siendo reducido a un simple local para negocios. Me detuve un momento, cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo fuerza para lo que vendría después. Salí por la puerta lateral y crucé la plaza con paso rápido, intentando no mirar atrás. Don Julián me vio acercarme y se levantó enseguida. ¿Lo tienes?, preguntó en voz baja. Asentí, y sin más palabras, nos alejamos de la iglesia por calles, estrechas hasta llegar a mi casa. Allí, con las manos todavía frías, encendí la lámpara de la mesa y le mostré las fotos. Su expresión fue una mezcla de alivio y rabia. «Esto es suficiente para que el obispo actúe», dijo con firmeza, pero yo sabía que no bastaba con enviarlo y esperar. Si el padre Esteban se enteraba de que lo habíamos denunciado, podría mover las cajas y destruir cualquier rastro. Teníamos que actuar rápido y de manera que no pudiera manipular la versión de los hechos. Esa noche, mientras don Julián se marchaba, me quedé sola mirando las fotos una y otra vez. Era la prueba que necesitaba, pero también una carga. Lo que hiciera con ellas cambiaría para siempre mi relación con la iglesia y con la gente del barrio. A la mañana siguiente me levanté con una sensación extraña, como si la casa estuviera más silenciosa de lo normal. Me preparé un café fuerte y me senté a la mesa con el cuaderno abierto y las fotos extendidas. Cada imagen parecía mirarme como un recordatorio de que ahora la decisión estaba en mis manos. Podía enviarlas directamente al obispo y esperar que él actuara, pero conocía cómo funcionaban estas cosas. A veces los problemas se resolvían con un simple traslado, y todo quedaba enterrado. No quería que esto se perdiera en un cajón, quería que se supiera la verdad. Decidí llamar primero a Pilar, para contarle que tenía pruebas. Cuando llegó a mi casa, le mostré las fotos y le expliqué lo que había encontrado. Ella se llevó las manos a la boca, horrorizada. «Esto no es un malentendido, Carmen. Esto es un negocio montado dentro de la casa de Dios», dijo con voz temblorosa. Me sugirió que reuniéramos a un pequeño grupo de feligreses de confianza para que vieran las pruebas con sus propios ojos antes de dar cualquier paso. Así, si el asunto llegaba a oídos de la comunidad, no parecería una acusación mía en solitario. Esa misma tarde invité a Tomás y a Rosario. Cerré bien las cortinas y puse las fotos sobre la mesa. Tomás frunció el ceño mientras las examinaba, y Rosario, más callada, se quedó mirando largo rato la carta del ayuntamiento. «Esto no se puede callar», dijo finalmente, con una firmeza que no le había escuchado antes. Entre los tres, acordamos que era mejor ir en persona al obispado, con todo el material, y entregar también una carta firmada por varios miembros de la parroquia. Durante los 2 días siguientes, Pilar se encargó de hablar discretamente con otras personas de confianza. No todos aceptaron implicarse, por miedo a represalias, pero conseguimos 6 firmas. Para nosotros era suficiente. No se trataba de cantidad, sino de mostrar que había un grupo dispuesto a defender la integridad de la iglesia. Mientras tanto, guardé las fotos y el cuaderno en una carpeta rígida, envuelta en un plástico, por si acaso algo le pasaba a la original. El viaje al obispado lo hicimos un jueves por la mañana. Tomás nos llevó en su coche, y en el asiento trasero yo sujetaba la carpeta como si fuera un tesoro frágil. El edificio del obispado, con su fachada austera y sus puertas de madera maciza, me imponía un respeto antiguo. Nos recibió un secretario serio, que nos hizo pasar a una sala pequeña con una mesa redonda. Allí dejamos la carpeta y expusimos los hechos con la mayor claridad posible, sin exagerar ni omitir nada. El obispo no estaba presente, pero nos aseguraron que revisaría personalmente la documentación. El secretario, sin embargo, no pudo evitar mostrar una ceja arqueada cuando vio las fotos y el documento con la firma del padre Esteban. «Esto es grave», murmuró, tomando notas rápidas. Nos dijo que nos avisarían en cuanto se tomara una decisión, y que mientras tanto, sería prudente no hablar del asunto públicamente para no generar un escándalo prematuro. Salimos del obispado con una mezcla de alivio y ansiedad, alivio por haber dado el paso, y ansiedad por lo que pudiera pasar ahora. Sabíamos que el padre Esteban podría enterarse de nuestra visita antes de que hubiera una resolución oficial, y eso lo haría actuar para protegerse. En el coche, nadie habló durante varios minutos.
Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Yo, por mi parte, repasaba mentalmente todo lo que había hecho hasta llegar allí y me repetía que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto. Esa noche, sin embargo, recibí una señal de que las cosas no iban a ser fáciles. Al abrir la puerta para sacar la basura, encontré un sobre sin remitente en el felpudo. Dentro había una nota, escrita a mano que decía: deje las llaves donde pertenecen y olvídese de todo, por su propio bien. No había firma, pero no hacía falta para entender de dónde venía la amenaza. Cerré la puerta despacio, sintiendo un frío distinto al de la noche. La partida acababa de ponerse mucho más peligrosa. Me quedé un largo rato con la nota en la mano, observando cada trazo, cada curva de las letras. No reconocía la caligrafía, pero el mensaje era claro. Alguien quería que me callara y se aseguraba de que yo supiera que me vigilaban. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si hubiera ojos escondidos en la oscuridad de la calle. Cerré todas las ventanas, eché el cerrojo y me senté en la cocina con una taza de tila, intentando calmarme. En mi vida había recibido advertencias veladas, pero nunca de este calibre, y mucho menos por defender un lugar que consideraba sagrado. Por un momento pensé en hacer caso y dejarlo todo. A mis 82 años, no tenía necesidad de enemistarme con gente que podía hacerme la vida imposible. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que eso sería traicionar no solo mi historia, sino la memoria de mi madre y de todas las personas que habían dedicado su vida a esa iglesia. Si cedía ahora, les estaba entregando la llave de San Pedro, y no me refería solo a la física, a quienes la usarían para sus propios fines. Llamé a don Julián para contarle lo ocurrido. Escuchó en silencio y luego dijo: Carmen, esto significa que estamos tocando algo muy serio. Si quieren asustarte, es porque saben que tenemos razón, pero ahora hay que ser más cautos que nunca. Me sugirió que guardara la llave maestra en un lugar seguro fuera de mi casa, por si alguien intentaba quitármela. Me pareció sensato, así que al día siguiente la llevé a casa de Pilar, escondida dentro de una caja de galletas antiguas que ella guardaba en lo alto de un armario. Mientras tanto, seguimos esperando noticias del obispado, pero el silencio se prolongaba. Pasaban los días y no recibíamos ninguna llamada. En la parroquia, por lo que Pilar y Tomás me contaban, el padre Esteban seguía actuando como si nada, celebrando misas y organizando reuniones con sus voluntarios. Las cajas, según me dijo Rosario, seguían allí, aunque cada vez más apiladas, como si estuvieran preparándose para algo inminente. La sensación de que el tiempo se nos escapaba entre los dedos era insoportable. Fue entonces cuando decidí que, si el obispado no actuaba pronto, haríamos pública la información, no en rumores de pasillo, sino en un acto concreto, una reunión comunitaria donde mostraríamos las fotos y los documentos. Sabía que esto implicaría un enfrentamiento directo y que la gente del pueblo se dividiría, pero al menos nadie podría decir que no se les había avisado. Lo consulté con el pequeño grupo, y aunque algunos dudaban, la mayoría estuvo de acuerdo. Fijamos la reunión para el domingo por la tarde, en la casa de Tomás, que tenía un salón amplio y un patio donde la gente podría reunirse sin llamar demasiado la atención. Nos encargamos de invitar personalmente a feligreses de confianza, evitando hablar del motivo exacto para que no se filtrara antes de tiempo. Queríamos que la sorpresa y el impacto fueran máximos, para que nadie tuviera tiempo de preparar una defensa improvisada. La noche anterior al encuentro apenas dormí. Me quedé sentada junto a la ventana, mirando la torre de la iglesia iluminada por la luna, preguntándome qué pasaría después de todo. Esto, no temía por mí, pero sí por el templo. Si el padre Esteban era apartado, habría que asegurarse de que su sustituto fuera alguien que devolviera la dignidad al lugar. Y si no lo era, bueno, al menos tendríamos que haber intentado protegerlo. Llegó el domingo y, poco antes de la hora, ya había gente llegando a casa de Tomás. Traían rostros serios, algunos con curiosidad y otros con una cautela evidente. Cerramos las puertas, y una vez todos estuvieron sentados, abrí la carpeta y comencé a mostrar las fotos, explicando paso a paso lo que había descubierto y cómo había conseguido cada prueba. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el susurro de alguien que no podía creer lo que veía. En ese momento supe que, pasara lo que pasara, ya no había vuelta atrás. Cuando terminé de hablar,
Hubo unos segundos de silencio que me parecieron eternos. Los presentes se miraban entre sí, como si necesitaran confirmar que habían entendido bien lo que acababan de ver. Pilar fue la primera en romperlo. Esto no puede seguir así. No podemos permitir que usen nuestra iglesia como almacén para negocios privados. Algunos asintieron con firmeza. Otros parecían más incómodos, temiendo las consecuencias. Sabía que en un pueblo como Zamora, enfrentarse a una figura de autoridad eclesiástica no era cosa menor. Tomás tomó la palabra para reforzar lo dicho. Contó lo que él había escuchado aquella noche en la plaza y cómo esas cajas no habían salido de la iglesia desde que llegaron. Rosario, con voz baja pero decidida, añadió su testimonio sobre el hombre trajeado y la actitud del padre Esteban al esconder los papeles. Poco a poco, la indignación se fue encendiendo entre los presentes y empezaron a surgir propuestas, desde enviar una carta colectiva al obispo hasta convocar a la prensa local. Yo escuchaba todo sin interrumpir, dejando que la gente sintiera que esa lucha también les pertenecía. No quería que fuera mi cruzada, sino la defensa de todos. Sin embargo, dentro de mí había un temor latente. Cuanto más grande fuera el grupo que sabía la verdad, más posibilidades habría de que la información llegara a oídos del padre Esteban antes de que pudiéramos actuar oficialmente. Y si eso pasaba, podría destruir las pruebas o manipular a la comunidad a su favor. Al terminar la reunión, acordamos que el lunes por la mañana enviaríamos una carta conjunta al obispado, esta vez con todas las firmas reunidas y una copia de las pruebas. También decidimos que, si en una semana no recibíamos respuesta, buscaríamos a un periodista de confianza para sacar el asunto a la luz. Antes de irse, muchos me dieron la mano o me abrazaron, agradeciéndome por haber sacado el valor de enfrentar algo así. Yo solo les respondía que lo hacía por la iglesia, no por mí. Sin embargo, esa misma noche, ya en casa, noté que algo no iba bien. Desde mi ventana, vi a 2 de los voluntarios del padre Esteban cruzando la plaza y deteniéndose frente a mi puerta. No tocaron el timbre, pero parecían hablar entre ellos mientras miraban hacia mi casa. Luego se fueron. Aquello me hizo pensar que, de algún modo, ya sospechaban que algo estaba ocurriendo. Me pregunté si alguien de la reunión había hablado antes de tiempo, o si simplemente ellos habían notado mi presencia más activa en los últimos días. Dormí poco y mal, sobresaltada por cualquier ruido. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, escuché voces en la calle. Era Pilar, que venía a avisarme de que el padre Esteban había mencionado en la misa que algunos feligreses estaban sembrando discordia con mentiras malintencionadas. No dio nombres, pero todos sabían que se refería a mí y al pequeño grupo que me apoyaba. Ese mensaje público era su manera de poner a la comunidad en mi contra antes de que nuestras pruebas llegaran a manos correctas. No me sorprendió, pero sí me dolió. Después de tantos años dedicados a ese lugar, escuchar que me acusaban de mentir era una herida que no sanaría pronto. Aún así, no podía dejar que esa estrategia de desgaste me hiciera retroceder. Me reuní de inmediato con don Julián y Tomás para acelerar el envío de la carta. En menos de 2 horas, ya estaba camino del obispado, enviada por mensajería certificada y con acuse de recibo, para que no pudieran alegar que nunca la habían recibido. Esa tarde, al volver de hacer unas compras, encontré mi puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela y al revisar la casa, noté que no faltaba nada de valor, excepto mi cuaderno, el que contenía todas las anotaciones desde el principio de esta historia. Las fotos estaban a salvo porque las había dejado en casa de Pilar, pero perder ese registro me llenó de rabia. No necesitaba ser muy lista para entender que no había sido un robo común, sino un mensaje claro. Podían entrar cuando quisieran. Me senté en la cocina, mirando la mesa vacía donde hasta ayer reposaba mi cuaderno, y sentí que algo dentro de mí se tensaba como un hilo a punto de romperse. No, era solo la pérdida del papel. Era la invasión, la certeza de que mi casa ya no era un lugar seguro. Me pregunté cuánto tardarían en dar el siguiente paso, y si ese paso sería más directo, más agresivo. Tomé una decisión inmediata. A partir de ese momento, nunca estaría sola en casa por la noche. Llamé a Pilar y le pedí que viniera a quedarse unos días conmigo. Ella no dudó ni un segundo.
Esa misma noche, mientras preparábamos la cena, notamos sombras moviéndose en la plaza, como figuras que no se acercaban, pero tampoco se iban. Pilar intentó tranquilizarme diciendo que podían ser simples transeúntes, pero yo conocía demasiado bien la rutina de este pueblo. Esas no eran personas que volvían de un paseo, eran vigilantes, esperando que yo cometiera un error o que mostrara algún signo de debilidad. En mi interior, el miedo y la determinación se entrelazaban como dos fuerzas opuestas que me mantenían en pie. A la mañana siguiente, recibí una llamada del obispado. El secretario me informó, con tono serio pero distante, que habían recibido la carta y las pruebas, y que se abriría una investigación interna. Me pidió que me abstuviera de hablar del tema con terceros y que evitara difundir más información para no afectar la reputación de la parroquia. Su voz sonaba más preocupada por la imagen que por el contenido de la denuncia. Colgué con una mezcla de alivio y sospecha. Era una respuesta. Sí, pero no una garantía de que se haría justicia. Decidí no confiar ciegamente. Después de todo, ya había visto casos donde la jerarquía eclesiástica se protegía a sí misma antes que a sus feligreses. Reuní a don Julián, Tomás y Rosario en mi casa y les conté la llamada. Todos coincidimos en que debíamos seguir documentando cualquier movimiento extraño en la iglesia, incluso ahora que la denuncia estaba presentada. Si el obispado intentaba silenciar el asunto, tendríamos pruebas suficientes para llevarlo fuera, a la prensa o incluso a la policía. Los días siguientes fueron una mezcla de calma tensa y observación constante. Pilar y Rosario, que asistían a misa, se fijaban en cualquier cambio. Entradas y salidas de personas desconocidas, movimientos de cajas, conversaciones apresuradas entre el padre Esteban y sus voluntarios. Tomás, desde su casa cerca de la torre, vigilaba las noches, atento a cualquier actividad fuera de horario. Yo, desde mi ventana, mantenía la mirada fija en la puerta lateral cada vez que tenía oportunidad. Una noche, cerca de la medianoche, Tomás me llamó para avisarme que había visto una furgoneta estacionada junto a la iglesia. No llevaba logos, y 3 hombres descargaban más cajas por la puerta lateral. Sin pensarlo, agarré mi abrigo y fui con él hasta la plaza. Nos mantuvimos en la sombra, observando cómo entraban el material sin mirar atrás. Esta vez, sin embargo, no se trataba de equipo de sonido. Por la forma y el tamaño, parecían objetos más valiosos, quizás antigüedades o piezas de arte. Aquella visión me dejó inquieta. Si estaban introduciendo piezas de valor sin registro oficial, el riesgo para la integridad de la iglesia era enorme. Lo que comenzó como una sospecha de uso indebido de un espacio sagrado podía convertirse en un caso de tráfico de bienes eclesiásticos. Sabía que ese tipo de delitos podía tener implicaciones legales graves, pero también sabía que enfrentarse a ellos sería aún más peligroso. Volví a casa con el corazón acelerado, incapaz de dormir. Me quedé sentada en la mecedora, repasando mentalmente todo, lo que había ocurrido desde aquel domingo en que me cerraron la puerta en la cara, y llegué a la conclusión de que ya no estaba luchando solo por mi lugar en la iglesia. Estaba defendiendo su historia, su honor y su futuro. La llave maestra que había protegido toda mi vida ahora no era solo un símbolo, era la herramienta que me permitiría cerrar la puerta a la corrupción antes de que fuera demasiado tarde. Al amanecer, todavía sin haber conciliado el sueño, tomé una decisión. No esperaría pasivamente a que el obispado moviera ficha. Tenía que adelantármelos, conseguir pruebas contundentes del nuevo material que habían introducido en la iglesia, y si era necesario, filtrarlas fuera del ámbito eclesiástico. Llamé a don Julián para contarle mi plan, y aunque dudó unos segundos, aceptó ayudarme. Él sería mis ojos en la plaza, mientras yo entraba con la llave maestra, igual que la vez anterior, pero esta vez llevaría una cámara mejor, prestada por el hijo de Pilar, capaz de grabar vídeo en alta resolución. Esperamos 2 noches, vigilando el ir y venir alrededor de la iglesia. La oportunidad llegó un miércoles, cuando, tras una misa vespertina con poca asistencia, los voluntarios se marcharon rápidamente y el padre Esteban se retiró a la casa parroquial. Don Julián me hizo una señal desde la esquina y crucé la plaza con la respiración contenida. La puerta lateral cedió ante la llave como si no hubiera pasado el tiempo. Dentro, el olor a madera antigua y piedra fría me recibió, mezclado con un perfume extraño, como de barniz reciente. Fui directa a la sacristía
donde ahora había más cajas que nunca, apiladas hasta casi tocar el techo. Entre ellas, sobre una mesa cubierta con una tela, había varios candelabros de plata, un cáliz con incrustaciones y 2 cuadros pequeños envueltos en papel protector. Reconocí uno de los candelabros. Pertenecía al altar lateral de la Virgen del Rosario, y no había razón para que estuviera allí. Grabé todo con la cámara, acercándome lo suficiente para capturar los detalles y las marcas que probaban su procedencia. Seguí hacia el despacho y encontré una carpeta distinta a la anterior, con facturas y recibos a nombre de la empresa de eventos, fechados apenas unos días atrás. Había importes altos en efectivo y referencias a material temporal que no correspondían a ningún uso litúrgico. Grabé también esos documentos, cuidando de no alterar el orden para no levantar sospechas. Cada imagen que guardaba en la cámara era un ladrillo más en el muro que estábamos construyendo contra el padre Esteban. Antes de salir, recorrí la nave central, deteniéndome frente al altar mayor. Allí, en el silencio absoluto, sentí un nudo en la garganta. Pensé en todos los momentos que había vivido en ese lugar: bautizos, bodas, funerales, confesiones que me habían marcado. Y ahora, ver cómo lo usaban como un almacén de intereses privados me revolvía por dentro. Cerré los ojos un instante y me prometí que, pasara lo que pasara, no permitiría que aquello quedara impune. Salí de la iglesia y crucé la plaza, donde don Julián me esperaba con el ceño fruncido. 2 voluntarios acaban de doblar la esquina. «Tenemos que irnos ya», susurró. Caminamos rápido por calles secundarias hasta llegar a mi casa. Allí, revisamos las grabaciones en la pantalla de su portátil. Las imágenes eran claras, nítidas, imposibles de refutar. Por primera vez en semanas, sentí que tenía en las manos algo que podía cambiarlo todo. Esa misma noche, hicimos varias copias de los archivos y las guardamos en diferentes lugares. Una en casa de Pilar, otra en casa de Tomás y otra en un pendrive que escondí en el forro de mi bolso. No quería correr el riesgo de perderlo todo si alguien volvía a entrar en mi casa. Sabía que, llegado el momento, esas grabaciones no solo serían la prueba definitiva para el obispado, sino que también podrían ser presentadas ante la Guardia Civil. Sin embargo, también sabía que cuanto más sólida fuera nuestra evidencia, más desesperados podían ponerse quienes se beneficiaban de este negocio. Y un enemigo desesperado es más peligroso que uno confiado. Esa noche, mientras me acostaba, tuve claro que estábamos entrando en la fase más delicada, un punto en el que cualquier paso en falso podría costarnos caro, pero también en el que la verdad estaba más cerca que nunca de salir a la luz. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, recibí una llamada del obispado. Esta vez no era el secretario, sino el propio obispo quien quería hablar conmigo. Su voz era grave, pausada, y me dijo que había revisado personalmente las pruebas que les enviamos junto con la carta y que, a la luz de la nueva información que ciertas personas habían hecho llegar, estaba claro que había que intervenir. No mencionó mi nombre, pero su tono dejaba entrever que sabía perfectamente que había sido yo quien había destapado todo. Me citó para una reunión privada en 2 días, asegurándome que el padre Esteban también sería convocado. Colgué con el corazón acelerado. Sabía que esa reunión sería el punto de no retorno, el momento en que las cartas estarían sobre la mesa y ya no habría posibilidad de dar marcha atrás. Avisé a don Julián y al resto del grupo para que estuvieran atentos, y pasé el resto del día repasando mentalmente cada detalle que podía exponer. No se trataba de una venganza personal, sino de salvaguardar la integridad de la parroquia, y quería que eso quedara muy claro. El día de la reunión, entré al obispado con la cabeza alta, llevando bajo el brazo una carpeta con copias impresas de las fotos y transcripciones de los documentos grabados. Me hicieron pasar a una sala amplia, de paredes cubiertas con estanterías de libros antiguos. Allí estaba el obispo, serio, y a su lado el padre Esteban, que me miró con una mezcla de frialdad y fingida cortesía. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. El obispo comenzó hablando de la importancia de la transparencia y del deber de proteger el patrimonio de la Iglesia. Luego me cedió la palabra. Expliqué, con calma pero con firmeza, cómo había sido apartada de mis funciones, cómo descubrí las cajas y los documentos, y cómo había reunido las pruebas.
No omití ni un detalle, y mientras hablaba, notaba cómo el padre Esteban evitaba mirarme directamente, moviendo las manos nervioso sobre sus rodillas. Cuando terminé, el obispo le pidió explicaciones al padre Esteban. Este, con voz suave y una sonrisa medida, intentó presentar todo como un malentendido. Dijo que las cajas contenían material para actividades culturales autorizadas y que el documento con el ayuntamiento estaba en proceso de aprobación. Afirmó que mi expulsión se debía a diferencias en la forma de trabajo y que en ningún momento había querido faltarme al respeto. Su tono era pulido, pero sus palabras no coincidían con las pruebas que yo había mostrado. Saqué entonces la grabación en video, conectada en un pequeño proyector que había llevado conmigo. En la pared se proyectaron las imágenes de los candelabros de plata, el cáliz, los cuadros envueltos y las facturas con su firma. El obispo se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño, y el silencio en la sala se volvió denso. El padre Esteban intentó interrumpir, diciendo que se trataba de almacenamiento temporal por motivos de seguridad, pero el obispo levantó la mano para que callara. «Esto no es aceptable», dijo el obispo con voz firme, dirigiéndose a él. Le informó que quedaba suspendido de sus funciones de manera inmediata, a la espera de una investigación más profunda, y que se designaría a un administrador temporal para la parroquia. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. Había logrado lo que parecía imposible, pero al mismo tiempo sentía un peso por lo que vendría después. Sabía que, aunque él fuera apartado, quedaban heridas abiertas en la comunidad. Salí del obispado con una mezcla de alivio y cansancio. Afuera, el aire frío me golpeó la cara y sentí que podía respirar de nuevo. Don Julián me esperaba en la esquina y, al verme, su sonrisa fue suficiente para hacerme entender que no había caminado sola en todo este proceso. La llave maestra seguía en manos de Pilar, pero ahora ya no era un arma de defensa. Se había convertido en un símbolo de resistencia, de que incluso las personas más pequeñas pueden cambiar el rumbo de algo que parecía intocable. Durante los días siguientes, la noticia de la suspensión del padre Esteban se extendió rápidamente por Zamora. Algunos feligreses me evitaban en la calle, tal vez por incomodidad, pero otros se acercaban para agradecerme en voz baja. Yo sabía que, aunque la mayoría no se pronunciara públicamente, muchos sentían un alivio silencioso. La parroquia comenzó a abrir sus puertas con normalidad, y el nuevo administrador temporal, un sacerdote mayor y sereno llamado Padre Ignacio, me pidió que volviera a colaborar en las tareas diarias, algo que acepté con humildad y también con un profundo sentido de responsabilidad. El primer día que regresé a la iglesia después de todo lo ocurrido, crucé la nave central con pasos lentos, acariciando con la vista cada banco, cada imagen, cada rincón que conocía de memoria. Encendí las velas del altar con manos firmes, sintiendo que cada llama era una señal de que la luz siempre encuentra un camino, incluso en medio de la oscuridad. El eco de mis pasos volvió a resonar en el templo, y por primera vez en meses, sentí que ese lugar volvía a pertenecerme, no como propiedad, sino como misión. Pilar me devolvió la llave maestra una tarde de invierno, envuelta en el mismo pañuelo bordado con el que la había protegido. La coloqué en el bolsillo de mi delantal y, por un momento, simplemente la sostuve, recordando cada instante de esta lucha, las puertas cerradas en mi cara, las noches de vigilancia, las amenazas veladas y el miedo que aprendí a convertir en fuerza. Esa llave había sido mi ancla y mi arma, y ahora volvía a estar donde debía. No todo fue sencillo. Hubo quienes criticaron la manera en que se resolvió el asunto, y algunos incluso insinuaron que yo había exagerado, pero las pruebas eran irrefutables, y la presencia de un nuevo liderazgo en la parroquia permitió que la vida comunitaria recuperara su ritmo. Las cajas fueron retiradas, el material devuelto a sus lugares originales, y los objetos de valor volvieron a ocupar su sitio en los altares y vitrinas. El despacho fue reorganizado, y se implementó un control más estricto de las actividades y de las personas que tenían acceso a las instalaciones. Una tarde, mientras limpiaba el altar lateral, el padre Ignacio se acercó y me dijo en voz baja: «No todos habrían tenido el valor de hacer lo que usted hizo, doña Carmen. La mayoría habría mirado hacia otro lado». Le respondí que no se trataba de valentía, sino de amor por la verdad y por la casa de Dios, porque cuando uno ama un lugar, no lo abandona a la primera tormenta, se queda, lucha y lo defiende.
aunque eso implique quedarse sola por un tiempo. En el pequeño grupo que me apoyó desde el principio, la experiencia nos unió más que nunca. Seguimos reuniéndonos, no ya para planear estrategias, sino para cuidar de la iglesia como antes, cada uno desde su rincón. Rosario volvió a limpiar la capilla los viernes, Pilar se ocupó de las flores y Tomás retomó, de vez en cuando, las campanas. Entre todos, devolvimos al templo ese aire de familia que nunca debió perder. A veces, cuando cierro las puertas al final del día, me quedo un momento en silencio, observando la luz tenue que se filtra por los vitrales. Pienso en lo fácil que habría sido rendirme aquella mañana en que me cerraron la puerta en la cara. Pero si algo aprendí en este camino, es que la justicia no siempre llega sola. Hay que abrirle paso, aunque para eso tengas que empujar una puerta cerrada con tus propias manos. Hoy, la llave maestra descansa en un cajón junto a mi cama, no porque tema volver a necesitarla, sino porque me recuerda que incluso las batallas más duras pueden ganarse si uno se mantiene firme. No sé cuánto tiempo más estaré aquí para cuidar de este lugar, pero sí sé que, mientras pueda, no dejaré que nadie vuelva a poner sus manos sobre él con intenciones oscuras, porque la iglesia no es solo piedra y madera, es la memoria, la fe y la dignidad de todos los que la aman. Y eso, mientras yo viva, seguirá protegido. A veces pienso que todos, en algún momento de la vida, nos encontramos con una puerta que alguien intenta cerrarnos, y que la diferencia entre rendirse y seguir adelante está en la fuerza con la que decidimos tocar esa cerradura, aunque nos tiemblen las manos. Mi historia no es la de una heroína, es la de una mujer que se negó a mirar hacia otro lado cuando algo que amaba estaba en peligro. Si has pasado por algo parecido, si alguna vez te han querido apartar de un lugar, de una causa o de una verdad que sientes como tuya, me gustaría que me lo contaras. A veces, compartir lo que llevamos dentro no solo alivia, sino que ayuda a otros a encontrar su propia llave para abrir la puerta que necesitan. Comparte esta historia con quien creas que pueda verse reflejado en ella. Nunca sabemos qué palabra, qué momento o qué recuerdo puede encender el valor en otra persona. Y si quieres seguir acompañándome en relatos como este, donde las pequeñas batallas esconden grandes victorias, quédate cerca, porque aún hay muchas puertas que merecen ser abiertas.